El presente video es para mostrarles un estudio donde utilizaron el estadístico de TestStudent para muestras independientes. Bueno, realmente utilizaron varios estadísticos y es un documento interesante para abordar todo el tema de contrastes de hipótesis. Este es un estudio donde utilizaron un programa de atletismo con el objeto de reducir el riesgo de obesidad en adolescentes después de un año de intervención. Un estudio en donde, si nos vamos a la metodología, explican que evaluaron 1014 adolescentes separados en dos grupos, uno de 507 que pertenecía al programa de atletismo y otro grupo pareado también de 507 individuos que no participaron en ningún programa de actividad física. Lo interesante es que tomaron diferentes medidas y hicieron un seguimiento alrededor de un año. Y si analizamos, en el resumen explica cómo utilizar un test student, la prueba de test student para distribuciones paramétricas o su símil, como ya se los había mencionado en su momento, de que es el Human-Whitney para distribuciones no paramétricas y un test de chi cuadrado para comparación entre grupos o entre variables categóricas. Si analizamos el estudio, pues ya les había comentado, es básicamente dos grupos totalmente independientes, es decir, el mismo chico no podía estar en el grupo de atletismo y en el que no hacía nada, por esa razón se denomina que son mutuamente excluyentes. Si nos vamos a la parte de los resultados, pues aquí está todo el tema de la selección de los estudiantes y demás, pero mi intención es mostrarles cómo ellos representan sus resultados y si ustedes se fijan, la primera tabla de ellos hablan de cómo determinaron el comportamiento paramétrico o no paramétrico de la variable según la región. Y miren lo interesante aquí. Si ustedes se fijan, el análisis de región por región, la gran mayoría tienen una muestra por encima de 50 sujetos donde ellos calcularon la media y la desviación estándar de una variable específica. Entonces ellos reportan media, desviación estándar, mediana y mínimo y máximo el rango, ¿listo? Y están reportando el percentil del índice de masa corporal de cada uno de los estudiantes, bueno, de la muestra de cada una de las regiones que se fueron seleccionadas de forma estratificada. Lo interesante aquí, lo que les quería mostrar en esta tabla es que es una tabla donde ellos determinan la normalidad de las variables y si ustedes se fijan están utilizando el estadístico de Shapiro-Wilk independientemente el tamaño de la muestra. Mire que la muestra es por encima de 50 sujetos y nosotros teníamos la concepción o siempre hemos tenido la concepción errónea de que Shapiro-Wilk solamente sirve para tamaños muestrales por debajo de 50 sujetos. Pero mire, este es un estudio donde pues realmente no es tan así y lo están utilizando para tamaños de muestra por encima de 50 sujetos, dado que, como en su momento se los expliqué, el test de Shapiro-Wilk es un test robusto para determinar la normalidad de la variable. ¿Listo? Entonces, era una de las cosas interesantes que quería resaltar. Aquí, pues, ustedes evidencian en los dos grupos bien diferenciados, valga la redundancia. Entonces, el grupo de los que participaron en el programa de atletismo y los que no participaron. Y reportan tanto media como desviación estándar y tanto mediana como el rango, ¿listo? Dado que hay variables paramétricas y no paramétricas. Más adelante ellos hacen el reporte como tal de los resultados, entonces fíjense aquí los dos grupos totalmente diferenciados, los que participan y no participan en las variables de interés, y ellos determinan un p-valor donde identifican la diferencia entre grupos. Nótese cómo ellos hacen aquí la aclaración de qué tipo de estadística utilizan. Entonces están utilizando la test-student para muestras no relacionadas o para muestras independientes para aquellas variables de distribución paramétrica y o el símil que es el test de Human-Dewey para distribuciones no paramétricas. Entonces, este es uno de los ejemplos, este es el tema que vamos a abordar en esta unidad, cómo utilizar la test student y para diferentes estudios de comparación de grupos independientes. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a ver cuáles son los requisitos mínimos para aplicar este estadístico y en videos posteriores ver un ejemplo práctico de cómo se utiliza este estadístico con el SPSS.